Yo sí, el local Goime. Tenemos a Bartolí. Ahí está la señora. Oye, señor loco de la Coruña, que cae de la misa, no sé si podría haber dicho que me está esperando mi madre. ¿Que tienes novio? ¿Qué? ¿Que tienes novio? Sí, ¿y qué? Yo tengo novio, sí, yo tengo novio, ¿y qué pasa? Oye, tú, Regitón. ¿Qué pasa? ¿Me estás contando el fantasma? ¡Se ve negrita! ¿Es el fantasma? ¿El fantasma? Te y me asusta hacerme el gobierno. ¿A qué se dedica usted, Bartolo? ¿Eso son cosas personales? ¿Qué te lo voy a decir? No, te lo voy a decir, pero me dedico a mirar a camioneros solo de 30. Sí, ¿Y por qué le pasa a usted a la M31? porque estaba en obras y bueno, pues habría que hacer algo, ¿no? No nos vamos a quedar así ¿No triquitando. te gusta para la M35, que están los forcesones? No, porque esos penetran muy duro. Penetran muy duro y digo, no. Ya. Bueno, hoy estamos en Ratoncitos Colorados y una edición nueva y nada, hoy vamos a tener a David Bisbal. Si antes lo digo a la vez, más tonto no puede ser. Y bueno, ya pueden ver que viene muy animado este programa. Y pues nada, yo soy Manuel Torres y este es Bisbal. Cuéntanos, Bisbal, ¿por dónde vas a empezar la gira del nuevo disco Premonición? ¡Silencio! ¡Tan grande, tan vacío, tan muerto! ¡Silencio! ¡Que llena cada espacio en mi cuerpo! ¡Como ese silencio de amor! ¿Tienes algo más que decir o me quedo en silencio? ¡Silencio! ¡Tan grande, tan vacío, tan muerto! Siéntate. Vamos a ver. La próxima que hagas el bolo, no te va a contar otra más. Te vas fuera de clase. Hombre, pero qué tontería es esta. Venimos aquí a grabar y venir a hacer el tonto acá. Estoy increíble. Bueno, cuéntanos. ¿Qué premio